En la presentación formal, yo solamente decir que más que nada como papá me presento porque ayer justo tocaba un vivo en el que me preguntaban a mí en primera persona respecto de la crianza. Yo puedo contar muchas cosas y uno puede saber muchas cosas porque ha leído, se ha capacitado o porque ha escrito, por lo que fuere, digo, en eso todos tenemos oportunidades como para hacerlo, pero a mí en primera persona como papá las cosas me cuestan como le pueden costar a ustedes. Quizás una diferencia es que yo vaya sabiendo en el paso a paso qué cosas van sucediendo, pero nada de eso garantiza que uno tenga la vida realizada o que los hijos de uno no vayan a sufrir, padecer determinadas cuestiones. Mi mujer es psicóloga, Belén, yo soy psiquiatra, así que imagínense que para mi hijo, pobrecito, pobrecito, qué cosa difícil. Lo digo porque si no parece que uno hablara desde un lugar distinto, como si estuviera 2 o 3 escalones más arriba, y no lo estoy para nada, y si ustedes convivieran conmigo, verían que la peleo como la pelean ustedes, y en eso vamos a hablar. Ahora, a esto sí le voy a sumar aquellas cuestiones técnicas que conozco por la profesión. Bueno, lo decía Martín, yo soy psiquiatra, psicoterapeuta, trabajo hace muchos años en infancia, en una fundación que se llama América por la Infancia, que vamos trabajando en distintos países de Latinoamérica, y ahora me toca un rol distinto en la vida que tiene que ver con la Subsecretaría de Desarrollo Humano, que intento también llevar estas cuestiones en otra escala, ¿no? Así que esa es una presentación chiquitita. Entonces le voy a contar. La Sociedad Argentina de Pediatría sacó un informe recientemente, ¿no? Por supuesto, en este contexto que nos toca, y hace un desarrollo bastante interesante. En aquel momento, cuando sacan este informe, iban más ya de un mes de aislamiento, pónganle que al menos 45 o 60 días. Vamos para 90, en realidad nosotros acá en Rosario ya estamos en otra fase, no es aislamiento, sino que es distanciamiento social, lo que nos permitió a todos un montón de aire, ¿no? Desde estas salidas y visitas recreativas, afectivas, familiares. La verdad es que la cosa cambió mucho de lo que era el aislamiento inicial. Cuando la Sociedad Argentina de Pediatría saca esto, estábamos en plena cuarentena, ese aislamiento social preventivo y obligatorio estricto. En una primera instancia explican lo que empezaba a pasar con los niños y niñas. Vamos a presentarnos sobre todo en este segmento que es el que nos toca hoy, que va entre los 5, 11, 12 años, que sería la escuela primaria si quieren, aunque entiendo que muchos de ustedes pueden tener hijos más chicos de nivel inicial, como me pasa a mí, o algunos más grandes que puedan estar en la secundaria. Hoy vamos a poner el foco sobre todo en este nivel que es el nivel de escuela primaria. Al principio había una sensación generalizada de estar de vacaciones, ¿no? Como que había mucho más tiempo libre y estábamos todos en casa, y apenas iniciadas las clases ya empezaba esta suerte de vacación rara que hacía que papás, mamás y niños compartan tiempo en casa. Por supuesto que esta idea de vacaciones estaba mezclada con una sensación de un poco de miedo y de incertidumbre, lo que empezábamos a ver en la televisión y las imágenes con las que nos invadían los noticieros y los medios de comunicación como estos, a través de redes sociales, no eran alegres, pero estábamos tiempo en casa, nosotros amortiguábamos mucho lo que les llegaba a los niños, y había tiempo para compartir, como lo decía Martín al principio. Fue como un tiempo ganado para hacer un montón de cosas los primeros días que quizás no hacemos cuando estamos todos metidos en esta corrida, vorágine interminable de laburar todo el día, madres, padres, llegar a la casa de noche y demás. Los chicos más chiquitos estaban contentos porque papá y mamá estaban adentro de casa y bueno, eso genera mucho juego, mucho juego. Para los adolescentes la cosa era distinto, pero al final empezaron a jugar más a la PlayStation, conectarse, quizás no hacer nada o hablar por teléfono con amigos, pero la cosa al principio en la cuarentena se movía de esa manera.
Después dio paso eso, lo voy a hacer de una manera presurosa para llegar al momento que nos toca, a una segunda etapa. Los papás, las mamás empezaron a trabajar de manera online y eso empezó a quitar un poco ese tiempo de juego que había hasta entonces. El tiempo de trabajo obligó a empezar a organizar un poco mejor lo que sucedía dentro en casa, que si ustedes se remontan parece ya que pasaron 1000 años, ¿no? Pero pasaron apenas 90 días. Al principio y en general a todos se nos derrumbaron los horarios, empezamos a almorzar a cualquier hora, empezamos a cenar a cualquier hora, a acostarnos a cualquier hora, y el día, la rutina diaria se deformó mucho. Ustedes saben que lo que organiza en general la rutina familiar es primero el trabajo es un gran organizador de los tiempos de la familia, y luego la escuela. Por eso cuando no había trabajo y no había escuela en la manera en la que habitualmente se hacía, como nosotros la conocemos, se estructuró muchísimo el día. Por eso en esta segunda etapa en la cuarentena, cuando empezaron las actividades laborales, empezó todo a tomar nuevamente un curso más habitual o quizás más regular, y de la mano de eso, al poco tiempo se empezó a estructurar un poco más también las clases para los niños, en este caso en la escuela primaria, por esta vía, por la vía online. Al principio también en eso había como un cierto gusto de no tener que levantarse o ir a la escuela, esto que tiene como cualquier otra novedad, que al principio era más lindo y menos concentrado y quizás con menos tareas, fue dejando lugar en una etapa posterior. Si lo pensamos en términos de educación formal, sería como una tercera etapa en la que empezó a tener otra rigurosidad, porque el tiempo se fue estirando mucho. Lo que quizás al principio pensamos que iba a durar un mes, duró mucho más. Lo que al principio pensamos que iba a durar 2 meses, lleva 3 y va para largo, porque de hecho en la ciudad de Rosario, quizás a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Buenos Aires, el arco se sigue corriendo y esa famosa levantada de la curva no la tenemos próxima, aunque seguimos sintiendo de que quizás venga un poquito más adelante o quizás dentro de un mes, no lo sabemos, ¿no? La cosa es que tanto tiempo fue pasando que nosotros nos fuimos reordenando y que los chicos en el medio de todo esto y nosotros como padres y madres atravesamos distintas instancias. Entonces ahí empezamos nosotros a acompañar mucho a nuestros hijos a la par de nuestro trabajo. Bueno, a mí me tocó salir siempre, yo no dejé de salir nunca, pero en la gran mayoría de los casos, salvo las labores esenciales, las otras se hicieron de manera remota. Entonces, mamá y papá dividiéndose en el uso de la computadora para su propio trabajo virtual o remoto, con esto que los niños, las niñas tenían que hacer con la escuela, también por esta vía, ya sea por Zoom u otra, pero siempre con una pantalla adelante, y nosotros acompañando de una manera que no lo habíamos hecho antes, que es mucha presencia al lado del niño, de la niña al lado de la computadora, porque si no las cosas se iban diluyendo. A la par de esto empezaban a aparecer otro tipo de sensaciones, ¿no? Porque esa sorpresa inicial, esa alegría inicial de tener mucho tiempo con papá y mamá, van dejando lugar a algunas preocupaciones que tuvimos, que tenemos los adultos, sobre todo aquellos que tienen trabajos que se vieron fuertemente golpeados por esta crisis, y la verdad que ese es un porcentaje muy, muy alto de la sociedad. Aparte de estas cuestiones laborales, lo económico más allá de lo laboral, preocupaciones de salud. Gracias a Dios no nos tocó tanto en Rosario, pero en otros lugares uno iba empezando a escuchar cómo se enfermaban seres queridos, seres cercanos, y siempre el miedo de qué es lo que va a pasar, el miedo de cómo van a seguir las cosas de acá en adelante, y ahí ya se empezó a generar un caldo de cultivo que creo que en esta cronología sencilla que voy haciendo, todos vamos reconociendo cómo cambiaron nuestros propios estados de ánimo, me refiero a lo de los adultos,
E imagínense también cómo fueron cambiando esos estados de ánimo en los niños, en las niñas, que tienen incluso menos recursos que nosotros para entender de qué estábamos hablando, de qué se trata este famoso COVID, qué es una pandemia, por qué hacemos todo lo que hacemos, por qué los barbijos. En el medio de todo esto, para los chicos empezaron ya no solo a desestructurarse la rutina como nosotros la entendíamos, sino una gran dificultad para organizar la experiencia. Y acá me voy a detener porque me parece que es una de las poquitas cositas que me gustaría dejar. No soy partícipe de presentar 7 millones de cosas y que quizás no se lleven nada, sino un par de titulares que les queden bien, bien grabados y que ayuden en el día a día, porque de eso se trata esta pequeña conversación, esta pequeña reflexión que tenemos acá. Organizar la experiencia es absolutamente crucial en el desarrollo, es una manera, lo voy a poner siempre de forma criolla, ¿no? En la redacción para que nos entendamos, es esa posibilidad de anticipar cómo siguen las cosas en el día, ¿no? Organizar la experiencia es un poco ordenar o presentar una rutina, presentar un ordenamiento en el día que me permita a mí entender que ahora quizás tengo clases por esta vía y después de eso toca el almuerzo y después de eso la tarea y después de eso quizás un rato de play o de tele o de hablar con los abuelos o vaya a saber qué, porque en eso está la rutina de cada una de las familias, pero en definitiva es empezar a tener un ordenamiento del día que a mí me permite tener claro cómo siguen las cosas. Si van precisando de qué se trata este ordenamiento de la experiencia, fíjense qué distinto que es del primer momento del aislamiento social y preventivo, que era ese día completamente desestructurado, en el que podían empezar haciendo juegos o play o tele y no sabían cuándo venía lo otro, entonces vuelven a pedir la play, vuelven a pedir, eso hizo que la casa sea un caos y si bien los primeros días las cosas iban marchando, a los pocos días, a la semana o a los 10 días, los padres y las madres ya no sabían cómo hacer para ordenar. Por eso, lo primero que me gustaría señalar acá es muy importante que nosotros logremos construir una rutina en casa. Es muy importante que logremos construir una rutina en casa. Y rutina no tiene por qué ser ni exigente ni absolutamente rigurosa, pero sí una secuencia, una cronología a lo largo del día que me permita a mí, papá, y que le permita a ellos, los hijos, entender cómo se van a desarrollar las cosas. Entonces, cuando la rutina tiene claridad respecto de, por ejemplo, en qué momento juego a la Play, no me lo van a estar pidiendo en todo el día, sino que ya saben que la Play viene, por decir, después de hacer las tareas a la tarde. Si el mediodía, entre las 12, la 1 o la 1:30, de acuerdo a cada familia, es el horario de almorzar, todos debemos saber que ese momento llega en ese momento y no en otro, y que ahí se come y que no se come a lo largo de todo el día, como nos pasó al principio de la cuarentena, que nos las pasábamos todos abriendo y cerrando la heladera. Entonces, la primera acepción que me gustaría que tomen del ordenamiento de la experiencia tiene que ver con la presentación de una rutina que les permita a niños y niñas anticipar cómo se van a ir dando las cosas en el día. Eso permite gestionar mucho mejor el tiempo y gestionar sobre todo mejor los deseos, las necesidades y las cosas que se van sintiendo acá. Cuando no hay un orden en el día, se desestructura la experiencia y eso desordena mucho las emociones y genera muchos tironeos, generan pedidos fuera de lugar, pedidos fuera de tiempo. Entonces, insisto en que recuerden de qué se trata esto de presentar una rutina, porque lejos de ser un embole, nos ayuda a nosotros y también les ayuda a ellos, a los niños y a las niñas. Por otro lado, ordenar la experiencia tiene, si se quiere, una segunda acepción que pasa por el mundo interno. Muchas veces ellos a lo largo del día van sintiendo cosas y no logran ponerle nombre a lo que sienten, no logran
entender qué es lo que sienten. Si me voy a los más chiquitos, aparecieron sobre todo en el primer periodo que les contaba, regresiones, inhibiciones, miedos nuevos, miedos raros, conductas más impulsivas que antes no había, frustraciones quizás permanentes, labilidad o fragilidad emocional, todo eso lo que nos venía a manifestar a nosotros, y esto no solo en la primera infancia, 0-6 si se quiere, sino también en esta segunda infancia, 6-12, que es lo que nos toca acá, empezó a desordenar mucho la experiencia interna, empezaron a aparecer cuestiones que quizás no estaban previas a la cuarentena. Este puede ser bien el contraste que nos permite ver que algo se empezaba a instalar, pero muy desordenado. Algunos empezaron a no dormir, otros a tener pesadillas, otros a pasarse a la cama, siendo que quizás ya dormían toda la noche en su cama, otros a llorar, otros a enojarse, otros a pedir cosas permanentemente cuando antes no lo hacían. Eso tiene que ver, y me gustaría que sea el segundo punto que se puedan llevar para seguir pensando, eso tiene que ver con un gran desorden de las emociones, que ellos no tienen quizás la posibilidad de organizar por su propia cuenta. Acá hago una pausa. Los niños, por definición, vamos a decir, o por naturaleza, no tienen los recursos necesarios, que quizás nosotros sí los tenemos, y en el mejor de los casos, digo, vale que hasta nosotros mismos nos cuestionemos si los tenemos, y si esos recursos que tenemos tienen la fuerza suficiente como para ordenar todo esto que nos pasa acá adentro, insisto, incertidumbre, angustia, ansiedad, miedo, enojo, frustración, un montón de cosas que nos fueron pasando a nosotros en toda esta cuarentena. Si nosotros no lo pudimos ordenar, muchísimo menos ellos. ¿Qué es lo que pueden precisar entonces ellos? ¿Qué es lo que pudieron precisar y qué es lo que pueden precisar hoy? Que alguien de afuera preste los recursos para que ellos logren organizar esa experiencia. Vuelvo a hacer una pausa, doy 2 pasitos para atrás y lo intento explicar de otro modo. El cerebro, lo voy a contar así porque me resulta entretenido en todo caso, pero no lo vamos a reducir al cerebro como una cuestión biologicista, pero el sistema emocional, si se quiere, o el cerebro emocional, tiene una capacidad de ser frenado o regulado por esta parte que tenemos nosotros acá, que es la corteza prefrontal. Vamos a decir, este desarrollo, que es el que tenemos básicamente las personas, y no tan así otras especies animales, es la que permite gestionar las emociones. En un adulto, esa corteza prefrontal tiene la fuerza necesaria como para regular lo que pasa en el mundo emocional. Y regular no significa justamente reprimir, inhibir, callar, esconder, tapar, sino que la palabra justa es gestionar. La corteza prefrontal nos permite gestionar, y gestionar significa reconocer lo que nos pasa, ponerle palabras, limitar las explosiones que pueden tener estas emociones y dar curso a una vida en el contexto en el que hoy nosotros estamos viviendo. Ahora, un niño, por definición, decía hace unos minutitos atrás, no tiene todavía el desarrollo de esa corteza prefrontal como para gestionar lo que sucede en el mundo emocional. Y es por eso que lo que precisan es que un adulto les preste su corteza prefrontal para acompañar la gestión de las emociones que ellos están padeciendo en algún punto. No sé si me explico, me gustaría verle las caras porque en ese caso es mucho más fácil entender si me siguen o no me siguen. Cuando un chico está revoltoso o quizás se siente frustrado y está más chinchudo o está más agresivo o está más frágil emocionalmente, seguramente le están pasando cosas que no las puede ordenar. Entonces, ahí aparece el rol imprescindible
indelegable del adulto, mamá, papá u otro referente adulto, que es ayudarlo a poner en palabras lo que les pasa. Ya fíjense que no es solamente habilitar a que el niño cuente, sino que es un paso más, es facilitar que cuente, porque habilitar parecería ser como un permiso, ¿no? Bueno, yo te dejo hablar, pero no estoy promoviendo la conversación, solo si de tu lado, niño, espontáneamente vos me hablas, yo no tapo, eso es habilitar. Ahora yo pido un poco más, pido facilitar que se dé esa conversación, generar el espacio y la confianza necesaria como para que los niños puedan sacar eso que tienen adentro, que evidentemente tiene que estar desordenado. Pasó en un primer momento de la cuarentena que nosotros nos detuvimos a explicar qué era el coronavirus y cada uno y de la manera más didáctica habrá intentado explorar ese mundo del virus y los pelitos que tiene el virus y cómo se engancha y los síntomas que produce, y está bárbaro que lo hayamos hecho, pero en la gran mayoría de los casos que yo fui escuchando y conociendo, se hizo una vez y al principio, o se hizo un par de veces y al principio, y después ya se dio como por supuesto que estaba sabido de qué estábamos hablando. Vamos 90 días y a mí me gustaría pensar que a lo largo de 90 días a ellos se les ocurrieron muchas preguntas más, muchas dudas más, muchos miedos más, que exigen que nosotros los adultos volvamos a hablar sobre qué es el coronavirus, qué es lo que está pasando, qué pasa acá en nuestra ciudad y qué pasa en el país, un montón de veces más. No basta con que lo hayamos hecho una vez. Entonces, quiero volver. Ordenar la experiencia es habilitar y facilitar la expresión de las emociones contextualizando el momento en el que estamos. Para eso hace falta mucha conversación y lo cierto es que no siempre la tenemos a esa conversación, no siempre están dados los espacios para que nosotros hablemos con nuestros hijos. Entonces, fíjense que hasta acá yo lo voy a ir subrayando mientras converso. No es que esté esto muy preparado en mi cabeza, sino que es una charla. Por un lado, ordenar la experiencia tiene que ver con esa preparación del ambiente, esa preparación o presentación de la rutina, y por otro lado, ordenar la experiencia en este tiempo que nos toca ahora y en el que nos va a tocar por delante, porque falta bastante, significa que siempre generemos aquellas instancias en las que nosotros facilitamos que ellos saquen lo que tienen acá y ordenemos lo que ellos nos explican. Eso es ordenar la experiencia, es ir acompañándolos en poner en palabras las cosas que le pasan. Acá se usa mucho el método socrático, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Es orientar, en este caso a los niños, a que puedan ir sacando de la manera en que les salga, y vos cómo te sentís, y qué es lo que te está pasando, y si así no sale, entonces damos un pasito más. Puede ser que te estés sintiendo triste y que por eso tal y tal cosa. Entonces fíjense cómo vamos llevando adelante una conversación inducida para facilitar que el niño logre destrabar lo que tantas veces tiene aquí trabado, que son las emociones, porque en tanto haya emociones trabadas en algún lugar del cuerpo, es de esperar que aparezcan manifestaciones que nosotros no vamos a saber ni entender ni encauzar. Entonces, un chico que no duerme a la noche, eso es un síntoma. Un niño de 2 años o de 3 años que se vuelve a hacer pis cuando ya quizás no se hacía, o de 4 años, eso es un síntoma. Síntoma significa, es una manifestación que quiere decir que hay algo debajo, y ese algo debajo es lo que nosotros tenemos que acompañar para que salga. Entre los 6 y entre los 12 años va a haber un montón de síntomas, va a haber un montón de manifestaciones que exigen ser revisadas, que exigen ser exploradas, que exigen ser descifradas para sacar a la luz de qué se tratan esas emociones, ordenar la experiencia, es decir, ponerla en palabras y así encauzar lo que sucede.
Espero que esto haya quedado claro porque es fundamental. Me parece que ahí hay un aporte grande en lo que yo tenía ganas de contarle. Voy a ver si algo más acá podemos presentar del estudio que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría. Empezaron a aparecer muchas preguntas, ¿no? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo vuelvo al colegio? ¿Cuándo vuelvo a ver a mis amigos? ¿Cuándo puedo ver a los abuelos? ¿Los abuelos están bien? ¿Los abuelos se van a enfermar? Porque ellos son chicos, pero la tele la escuchan, y si ustedes paran la oreja, lo que permanentemente nos invade de los medios masivos de comunicación son sensaciones de mucho miedo, ¿no? Son sensaciones que usan el nombre de la muerte, y eso es altamente desorganizante. Quiero decir, si un niño empieza a tener adentro que una persona que quiere, el abuelo, la abuela, o mamá, papá, o el vecino, o el tío porque es grande, se puede morir en cualquier momento, no hay forma que eso no lo impacte, no hay manera. Por eso digo, no nos quedemos con silenciar pensando en que eso es lo mejor, porque si yo no hablo de esto, no está. Esto está. Lamentablemente lo digo, también como papá, esto está volando en el aire todo el día, en los chicos un poco más grandes que quizás usen esto con los amigos, lo tienen, les llega por la tela, así que siempre es mejor hablar, siempre es mejor hablar. Algunas otras cosas, bueno, sobre adolescentes quizás hablemos en otro momento, no hoy, pero empezaron a presentarse también otras situaciones en el paso del tiempo, este esquema de pantalla que al principio gustaba, entusiasmaba, empezó a cansar, los chicos no se enganchan tanto en las clases, no hay un encuadre que permita sostener la actividad académica, tenemos que estar cada vez más encima, compartir el tiempo que al principio estaba genial, había mucho juego, hoy genera más roce que juego, nos turnamos para usar las computadoras, digo, empezó a presentarse un caldo de cultivo para que nos pongamos todos un poco más molestos, y ahí nosotros debemos recordar que somos nosotros los adultos, no ellos, somos nosotros quienes están obligados, por lo que significa el interés superior del niño, a conducir lo que pasa, a conducir este barco y a acompañar la gestión de lo que a ellos les sucede. Esto no significa que lo que nos pasa a nosotros no sea importante, como si fuera irrelevante o como si no fuera justo. Es absolutamente justo que nosotros estemos tristes, angustiados y preocupados, pero igual nos debemos, sobre todo, a atenuar, amortiguar el impacto que esto pueda pasarle, sucederle a ellos. Esto me parece muy importante también. De esta manera, y voy a ir dejando paso quizás para las preguntas, porque habíamos prometido con Martín que esto nos iba a extender muchísimo, a fines de que cada uno pueda seguir su día viernes en este caso, vayan haciendo las preguntas que quieran, y si no, yo tomo las preguntas que ya habían hecho y habían enviado por correo. Vuelvo un poquito, recapitulo. Primero, presentar una rutina que nos permita a todos anticipar cómo va a ser las cosas en el día. Y segundo, ordenar la experiencia. Ya lo saben, esto es buscar como si fuera rascar, ¿no?, debajo la olla para ver qué es lo que aparece, porque cuando hay manifestaciones en nuestros hijos, con el nombre o la forma que tenga esa manifestación, insisto, las maneras son múltiples y muy diversas, lo que va a aparecer debajo del síntoma es una emoción que no ha sabido ser encauzada, no ha sabido ser gestionada. Ahí tenemos que estar nosotros ordenando la experiencia. Y para eso, y este va a ser el tercer concepto, rutina, ordenar la experiencia, facilitando la expresión de las emociones, y la tercera es mucha sensibilidad y disponibilidad por parte de madres y padres. Y aquí me detengo un segundo para dejar lugar a las preguntas, si alguien se anima a hacer alguna pregunta. La sensibilidad va en esta capacidad de interpretar qué es lo que ellos necesitan. A veces estamos tan pasados, cualquiera de nosotros, ¿no?, tan cansados, tan preocupados,
que en vez de leer qué hay debajo del síntoma, nos quedamos con el síntoma. Déjenme ilustrar una escena cotidiana que podría estar en cualquier familia. Uno de nuestros hijos está como más irritable, más desafiante y va al choque, y nosotros en vez de leer qué es lo que pasa que está poniendo así como más bravo a nuestro hijo o nuestra hija, nos enojamos y nos molestamos, e incluso nos decimos, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me ayudás con las cosas? Entonces, se traba un diálogo en algún caso, o se traba una pelea en otro caso, cuando en realidad nosotros debiéramos saber mirar más allá de ese desafío, de ese enojo, o de esa agitación que tienen nuestros hijos. Sensibilidad es interpretar con precisión qué es lo que están necesitando nuestros hijos. Para eso hay que agudizar mucho la mirada, y luego de la sensibilidad necesariamente viene la disponibilidad. La disponibilidad es mostrarnos nosotros accesibles para acompañar la resolución o al menos la gestión de esas cosas que les pasan, es mostrarnos accesibles para acompañarlos en el juego, para acompañarlos a veces en la tarea, para acompañarlos en un llanto sin inhibirlo, para acompañarlos en algo que los alegra, sin corrernos para quizás enfocarnos en nuestro propio teléfono. Sensibilidad y disponibilidad son dos palabras que no debiéramos perder nunca nosotros de nuestra vista, porque son las que nos cambian la forma de ser padres y madres. Yo creo que son esas dos palabras las que le dan calidad a lo que hacemos. Sensibilidad y disponibilidad. Me voy a dedicar un poquitito a las preguntas. Acá Matilde se anima a hacer una. Dice, ¿los límites se deben seguir manejando de la misma manera previa a la pandemia o se flexibilizan un poco? Edad 12 años me pone. Uy, qué edad, te la regalo. Está buenísima la pregunta, ¿eh? Yo voy a modificar un poco la oración, quizás esto aclare. Los límites son formas de cuidado. Un límite siempre es una medida de cuidado. Nunca un límite es una medida de castigo. Quiero decir, no se ponen límites para castigar, se ponen límites para cuidar. Esto marca una gran diferencia, porque si el límite se pone para cuidar, yo el cuidado no debo, y voy a jugar con las palabras adrede, el cuidado no debo descuidarlo aún en la pandemia. Si mirar muchas horas de televisión era peligroso o era pernicioso o no era ideal antes, tampoco lo es ahora. Entonces, no debiera moverme muchísimo del límite, aunque sí, dentro de una franja que es admisible, lo voy a presentar solamente a fines de ilustrar de una manera arbitraria. Si hasta 2 horas por día repartidas en el día está bien mirar tele, entiéndanme que es más metafórico que literal, quizás yo lo que pueda hacer es llegar hasta el extremo, llegar hasta las 2 horas, cuando antes de la pandemia quizás solo proponía o permitía 1 hora. Ahora, no los voy a dejar ver más de 2 horas. O sea, el corrimiento del límite nunca debiera ir más allá de lo que implica una pauta de cuidado. Sí, dentro de esta ventana voy a flexibilizar porque este contexto es sobreexigente por sí solo. Entonces, meter más exigencias a un contexto que de por sí ya exige, no creo que sea conveniente. Pero tampoco borrar los límites y caer en una permisividad que lo que hace es sumar riesgos o sumar daño. Espero ser claro. Lo que estoy diciendo es, puede ser que seamos más flexibles, pero no caigamos en un corrimiento del límite en el que los exponemos a riesgos, no. Por otro lado, hay otros límites, habría que ir viendo uno a uno para ser más preciso, hay otros límites que no deben moverse incluso en esta pandemia. Por ejemplo, un límite son los malos tratos siempre, para padres y para niños, ¿no? Ningún padre por estar sobrepasado tiene
la posibilidad o el lujo para darse de maltratar a un hijo. No, de ninguna manera. No hay ningún contexto que habilite a que un padre o una madre maltrate a sus hijos. No lo hay. Digo, nosotros a veces nos justificamos, eso lo entiendo, pero no podemos correr ese límite. Del mismo modo, no podemos a ellos permitirles que nos traten de una manera en que nosotros no los tratamos. Entonces ellos tampoco nos pueden gritar, no nos pueden decir cosas que lastimen de por sí, no pueden romper cosas porque están enojados. Yo no creo que este contexto habilite a que el corrimiento del límite vaya más allá de lo permitido. Espero ser muy claro en esto. Flexibilizar sí, pero hay ciertos límites que se trazan en un punto y ese punto es innegociable más allá de cualquier contexto. Así que con esto intento contestarte, Matilde. No hay otra pregunta acá por lo que veo. La gente suele ser tímida, vamos a ponerlo así. A ver si hay otro. Te interrumpo, No, no hay Lucas, otra. ya que querías acompañar en la charla, bueno, ahí me Sí. está llegando por otro chat que tenemos interno, bueno, que ahí tengo 2 o 3 comentarios, que la mayoría de las preguntas que tenían ya se las respondiste con toda la charla que diste, así que están todos muy conformes, y bueno, más que nada por esto que contabas vos, de no solamente ser un profesional y un referente del tema, sino también de vivirlo vos como papá, bueno, con los 3 chicos y estar viviendo también en la situación, con bueno, la ventaja de tener estos conocimientos. Así que bueno, la verdad que es muy interesante. Fíjate, bueno, no sé si tenés las preguntas ahí que nos habían llegado por el método de inscripción, que varias ya las Sí. fuiste tratando. Yo no sé si merece la pena Mira, desarrollar un las voy a poquito leer más. Sí. y las compartimos así para ver si alguna quedó dando vueltas. Sé Yo creo, cómo manejar la falta de interés de los niños a la actividad física. Bueno, yo no creo que haya, digo, no es una generalidad que haya falta de interés en la actividad física. A veces vivimos, como en mi caso, en departamentos y eso reduce la capacidad de hacer alguna actividad física interesante, ¿no? Porque yo los tendría que poner a saltar en una baldosa, eso es un embole. Y en otros casos lo que pasó es que la falta de interés, sobre todo después de la primera etapa de la cuarentena, ya entrando en la segunda etapa que yo les contaba en la cronología, empezó a haber como un aplastamiento más general. Eso tiene que ver con un ánimo que se empieza a aplastar. No, no hay que manejar esa falta de interés, yo lo voy a volver a poner en estos términos, hay que intentar de interpretar qué es lo que pasa, porque naturalmente un niño es interesado. Entre los 6 y los 12 años tienen como un deseo siempre de hacer, de explorar, de moverse, de hacer cosas, y eso incluso en nuestra generación de hijos, que es una generación que trae algunas cosas. Digo, esto da para toda una conversación aparte, que es lo que pasa con nuestros hijos y sobre todo con nuestros adolescentes hoy. Yo querría más que nada ponerlo en estos términos. Cualquier falta de interés es también síntoma. ¿Por qué? Porque lo natural es que un niño siempre tenga interés de hacer cosas, le gusta hacer cosas. Entonces, si aparece falta de interés, pensemos qué es lo que hay debajo que genera eso. Si nosotros entendemos y encontramos y acompañamos la gestión de lo que sucede de abajo, el interés vuelve a aparecer por sí solo. Otras, cómo ayudarlos a que no pierdan la interacción social o que después no les cueste. Bueno, en general digo, a estas edades, entre los 6 y los 12, ya desarrollaron mucho las habilidades sociales. Por este tiempo de impas en la presencia física no debieran haberlo perdido, pero como todo será un retomar, sobre todo porque cuando retomen la actividad social física, vamos a decir, más allá de estas pantallas, se van a encontrar con un otro con barbijo, con que no se puede abrazar, no se puede tocar, y eso cambia y mucho la manera en la que nosotros nos relacionamos. Otra pregunta era si, dice, mi hijo se está despertando a la noche angustiado, ¿será por la pandemia? Bueno, eso lo hablamos. ¿Cómo regular el sueño de bebés? Bueno, esa la contestaría por otra vía, porque esto va de 6 a 12 años, no quiero desenfocar lo que es la mayoría del grupo. Hay un montón sobre esto que escribimos y publicamos, yo lo hago particularmente
en Lucas Raspal página en Facebook, o Lucas Raspal en Instagram, o la Fundación América por la Infancia sube cosas permanentemente sobre esto. Cómo manejar la rutina, sobre eso hablamos. Síntomas externos que debemos prestar atención y expectativas respecto a su viaje a Carlos Paz, lo siento en el alma, no sé qué es lo que va a pasar con eso. Bueno, de esto, y con esto cierro las preguntas que habían puesto de anticipado, tenemos que entender que en muchos casos lo que nos está pasando o lo que nos toca atravesar son situaciones de duelo. Duelo significa pérdidas, el duelo duele, ¿no? No es un juego de palabras, sino que es literal, de eso se trata el duelo, tiene que doler, y la verdad es que hay algunas pérdidas acá que van a doler y que lo que nos toca es saber acompañar eso, a veces explicarlo y entender que aún explicándolo no siempre es suficiente para que se vaya el dolor. Todos nosotros adultos hemos vivido pérdidas y sabemos que por mucho que uno nos explique que, por ejemplo, la gente se muere, no hay novedad en eso, cuando nos toca con un ser querido, eso no alivia el dolor. Entonces, cuando a nosotros nos toca acompañar el dolor de algún hijo, nunca relativicemos su dolor desde nuestra mirada de adultos, pues nosotros vamos a decir, bueno, hijo, pero vas a tener 10.000 viajes más, lo vas a hacer otra vez, lo vas a hacer otro año, apenas tenés 12 años, ¿sabes cuántas veces vas a viajar a Carlos Paz? Eso es poner en palabras relativas un dolor que en ese momento, en nuestro hijo de 12 años, es muy grande. Y eso hace que se pierda la conexión. Eso no lo tenemos que hacer. Ese dolor para un hijo de 12 años, perdón, es un dolor muy grande. Cuando hay un dolor muy grande en el otro, lo que nos toca es sintonizar con ese dolor. Acompañar, abrazar, poner palabras sí, explicar sí, pero no pretender por eso reducir o quitar por completo el dolor. Voy a responder acá y con eso ya terminamos. ¿Qué hacer con las exigencias escolares? ¿Cómo no caer en amenazas? ¿Cómo no perder la paciencia ni la cordura en esto de ser docentes? Más aún con las exigencias de las actividades que mandan los docentes del colegio. Unifico la respuesta porque va por el mismo lado. Yo creo que hay escuelas, por supuesto no lo puedo decir de manera general, habría que ir al caso particular de cada uno, que están exigiendo mucho, que quizás están perdiendo un poco el foco de qué es lo importante en este tiempo, y quizás en este tiempo debamos nosotros entender que los contenidos que pretendíamos desarrollar o los objetivos académicos que pretendíamos alcanzar, quizás no lo logremos este año. Lo importante para este año es poder acompañarlos, es poder sostener el vínculo, es poder sostenerlos en la escuela, quizás en otros barrios o situaciones más vulnerables, es simplemente eso, pretender que se sigan afiliando a la escuela, es acompañarlo en sus dolores, es acompañarlos en lo que sigue y no tanto en que alcancen eso. Por eso me parece que la escuela, no digo que tenga que bajar la vara, pero sí entender que esa exigencia quizás es desmedida para algunas familias, porque si vos tenés un pibe, por ahí lo podés hacer, pero si tenés 3 hijos en escuela, explíquenme cómo hace una mamá o un papá para dividirse entre su trabajo, su familia, las cosas que hay en la casa todo el día, más las actividades o ser este docente particular de nuestros hijos cada día. Para mí en esto la escuela tiene que acomodar un poquito y nosotros entender, digo, papás y mamás, que llegamos hasta donde podemos. No vamos a apretar más que eso y no nos vamos a apretar más que eso. Siempre damos lo que podemos, nunca damos más de lo que podemos. Martín, ahí fuimos respondiendo, no sé si a vos te queda alguna pregunta, no los quiero demorar mucho más. Bien, no, mira, la mayoría de los comentarios obviamente son muy buenos. Estaba leyendo acá también que la mayoría de las preguntas que te iban a hacer ya las respondiste mientras fuiste charlando, así que veo que ha sido muy útil toda la charla que estuviste dando. Así que bueno, te agradezco nuevamente todo este tiempo. La verdad que es una situación difícil y bueno, más que nada cuando estamos expuestos a noticias o por ahí ya hay gente masoquista que va cambiando el canal todo el tiempo para ver cómo... ¿qué más se puede enterar de todo esto? Y bueno, por ahí hay que
hay que hacer una pausa y bueno, mirar un poquito para adentro, tratar, como decías vos, disfrutar la familia, si bien es difícil después de tanto tiempo compartido. Pero bueno, están buenísimos todos estos comentarios que nos estás haciendo. Veo que, bueno, hay un montón de material, hay libros tuyos, hay charlas. Veo que también están ahí, habían preguntado 2 o 3 veces si se podía haber alguna charla donde podían conseguir material, o esta mamá que preguntaba sobre el sueño del bebé. Así que no sé si querés dejar o después le ponemos acá en el chat tus redes sociales o tu perfil de Facebook o cualquier medio Sí, que tengas lo digo para porque difundir tu material, está a disposición de todos, obviamente, si querés dejarlo. es fácil de acordarse porque es mi nombre, así como figura en la pantalla, Lucas Raspal, así es el Instagram, y de la misma manera el Facebook, es Lucas Raspal Página, o sea, es la fanpage, así se llama. Pero pueden seguir a tantísimos otros, lo que yo tengo para subir no es mejor que lo que sube ningún otro. Lo que digo es, siempre vale y está bueno que reflexionemos sobre nuestra práctica como papás y como mamás. Así que ese sería el mensaje último. Ninguno de nosotros aprendió sabiendo ser papás, todos aprendemos a ser papás mientras somos papás. Entonces exige eso, la gran responsabilidad de parar la pelota y pensar cada día cómo estamos haciendo las cosas, porque no dudo, no lo pongo para nada en duda, de que a cada uno de nosotros lo que más nos interesa en la vida son nuestros hijos. Así que si eso no vale la pena, frenar la pelota, reflexionar e intentar hacerlo mejor mañana, no sabría ya para dónde vamos. Genial, buenísimo entonces. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho tu tiempo. Si no hay más ninguna pregunta, veo que están escribiendo por ahí, pero bueno, te tiran muchas flores. La verdad que están todos muy contentos con tus comentarios. Alusivo a lo que decías antes, por ahí la diferencia con vos es que por medio de esta charla y no sé, uno sabiendo que sos acá de la ciudad y todas las cosas que haces por ahí, los papás también te ven como más de carne y hueso que leer a lo mejor un libro o ver una gran charla. Como decías vos, humildemente, que a lo mejor vos sabés lo mismo que otros oradores que también están disponibles, pero bueno, te ven más cercano a ellos, más de carne y hueso y más que estás pasando las mismas cosas que le pasan a ellos. Así que bueno, Sí, te claramente. agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado, agradezco bueno, a todos los espectadores, a todos los papás y mamás que se tomaron este ratito para estar acá conectados con nosotros. Feliz Día del Padre para todos, para el domingo, y bueno, no sé si tenés algo más para cerrar y te liberamos cuando vos quieras, no hay ningún apuro, ¿no? Sí, no, solo digo una cosita más y ya cierro y los libero a todos también. Viene el Día del Padre, es un lindo día para que nos tomemos el tiempo de disfrutarnos a nosotros en ese rol de ser padre, vale lo mismo madre, ¿no? Y digo, no hacen falta fechas, pero al menos en esta fecha, como cuando es el día de nuestro cumple que lo celebramos, celebremos ser padres y acordémonos que ser padres no es solamente en educar en términos de disciplinar o de poner reglas o de encarrilar. A veces nos confundimos con esto de que educar es eso. Educar también es divertirse, educar también es alguna vez hacer alguna travesura, educar es también reírse permanentemente con ellos, hacer pavadas, eso también es educar y eso se lo van a llevar nuestros hijos, eso se lo van a llevar para siempre. Así que el domingo dediquémonos a disfrutar de ser padres. Les dejo un saludo grande, Martín, otra vez gracias por la invitación y será hasta pronto. Feliz Día del Padre a los padres el día domingo. Es un placer, Lucas, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya te vamos a invitar nuevamente para otros segmentos de edades, ya que tenés Sí, conocimientos para tirar para arriba. Ya están pidiendo los padres auxilio de que quieren consejos para ellos, para los papás y no solamente para cómo criar a los chicos. Pero bueno, me imagino. muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas buen fin de semana y buen Día del Padre entonces. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, buenas tardes. Bueno, y muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, Oakland es un placer, ahí veo, bueno, nos están llegando muchos saludos. Es un placer también poder colaborar con la educación de los chicos de todas las edades, no solamente somos una agencia de viajes, sino que tratamos de formar lazos con toda la comunidad, bueno, de Rosario, de la zona y de nuestros clientes. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana, buenas noches y que disfruten el fin de semana. Hasta luego.